Entonces, como ocurren las grandes emergencias y en los desastres, las primeras personas que ayudan son los vecinos, ¿verdad? En un terremoto, en una emergencia como esta, siempre es la gente cercana la que responde. El intento de las personas por salvaguardar su vida, de ponerse en un lugar seguro y llegar a algún sitio donde se sienta que ahí no va a pasar nada más, es donde instintivamente la persona pasa por encima de quien sea para salvarse. Imagínense una tragedia de este tipo hoy en día, donde mueren tantas personas y hay tantos pacientes rojos. Yo creo que esto colapsaría, digamos, el sistema hospitalario actual. ¿Qué pasaría si la Cruz Roja y el benemérito Cuerpo de Bomberos tienen que atender una catástrofe de la magnitud de la ocurrida el 14 de marzo de 1926? ¿Están preparados los medios de asistencia y socorro para atender una tragedia de esa magnitud? Eso lo vamos a ver a continuación. Si la Cruz Roja tuviera que atender, Dios no lo permita, no lo permita, ¿verdad? Sí, Otra vez. Sí es. Una situación como esta es tan terrible, Carlos, ¿qué me decís vos? ¿Qué haría la Cruz Roja en un caso como esto? Lo primero que hay que hacer es ubicar bien el punto donde está la colisión, donde está el accidente. En este momento, si fuera esto, lo primero que hay que hacer es ubicarse en contexto en ese momento, ¿verdad? ¿Quién avisó? ¿Cómo se avisó? Porque telefonía en ese momento no había, equipo de comunicación en las vías no había, o en los vagones, o en las máquinas. Entonces alguien tuvo que salir desde este punto hacia algún lugar, hacia Tibás, o hacia el otro lado que queda más largo, que es Santo Domingo, Santa Rosa, esos lados, avisar a alguien. No sé, en realidad no sé cuál fue el medio de comunicación que tuvieron. Los dos medios de comunicación fueron los siguientes. La locomotora con 3 vagones continuaron a San José para dar aviso del accidente, y un boyero que estaba ahí, que vio el accidente, subió hacia Santa Rosa, se corrió la voz, pasó un ciudadano a la iglesia de la basílica que estaban dando misa, dio el aviso, el padre dijo vamos a colaborar todos, y ahí se comunicó. Bueno, imagínense cuánto tardó en este tema. Ahora tenemos la magia de la telefonía y es más rápido, por lo menos, la comunicación. Con base en esto, obviamente despachamos el recurso necesario. Tenemos que considerar desde el ingreso de la llamada, envío de recurso de rescate, envío de recurso especializado en temas de rescate, porque no es solo el hecho de meterse, vea la inseguridad. Aquí en este momento, vea el río, las condiciones, no sabemos si tenemos, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, si las condiciones de año a año cambian, de mes a mes cambian, y esto puede haber provocado una cabeza de agua en algún momento y bajar intempestivamente y llevarse todo el resto que quedó. El hecho de la seguridad de la escena, de muchos curiosos, hay que saberlo manejar. El que llegue una persona a querer ayudar no quiere decir que de buena fe, aunque lo está haciendo, lo haga de la mejor manera y pueda llevar también a que suceda esto, que sea parte de esta estadística. Esa primera respuesta, definitivamente, pues, que si es cierto, ayudó mucho, no era una respuesta calificada, no eran personas con conocimientos en emergencias médicas, no eran personas que pudieran realmente brindar, pues, asistencia a la gente herida. Yo supongo que se limitaron a ayudar a sacar a las personas que estaban en los vagones, a ayudar a los que estaban un poco atrapados, pero probablemente ahí murió gente que con una asistencia básica, como parar un sangrado, como poner a la persona en posición de shock, como una atención básica primaria, probablemente mucha gente se hubiera salvado. Eso suele ocurrir en las emergencias. Entonces tenemos ese primer escenario que yo supongo que es muy caótico, en donde todo el mundo trata de ayudar, pero realmente esto se convierte en un desorden.
Hoy en día nosotros tenemos algunas diferencias que con respecto a lo que ocurrió en esa época tal vez hubiera marcado la diferencia. Por ejemplo, el sistema de comunicación que tenemos hoy en día a nivel del público, a nivel de las instituciones, hace que prácticamente en forma inmediata a una emergencia como esta se alerten ya los centros de despacho como este que estamos acá y ya se catalogue como una emergencia de grandes proporciones y entonces las instituciones como esta a través de los sistemas de comunicación envían todos los recursos posibles a la zona. Además, ya existe un sistema de mando que permite la coordinación entre la policía, Cruz Roja, bomberos, el tránsito, que son las 4 instituciones que responden. Entonces, ese sistema de mando permite que articulen esas instituciones. Si es que nos sentamos en un bus y el bus pegó de frente, pegó un frenazo, por decir algo, solo ese hecho en ese espacio de tiempo, sentimos donde nos tiró para adelante y nos volvimos a llegar a la posición normal. Después del susto empezamos a averiguar qué es. Ese espacio de tiempo surge como una cinemática del momento, es decir, ¿qué pasa en ese espacio de tiempo? Eso es lo que nosotros llamamos cinemática. La cinemática del trauma que se conoce en lo que es el área prehospitalaria va a la dinámica del accidente en su totalidad. Nosotros cuando llegamos a un incidente vemos cuál es la condición que está ocurriendo en el sitio y nos imaginamos rápidamente, porque tenemos que pensar muy rápido, imaginarnos eso que pasó ahí. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo determinar las lesiones o posibles lesiones que tenga pacientes. Y lo vemos aquí. Ahora, a la hora de verificar esta cinemática, ¿qué fue lo que pasó? Yo me imagino, bueno, tenía una cantidad de pasajeros, venía a una velocidad un poco elevada, a la hora de girar no soportó el peso o la fuerza con que venía, la velocidad con que venía, los hizo expulsados hacia un lado, provocando el descarrilamiento, que no solamente es el problema del descarrilamiento, vemos también la situación del tema de la caída. Golpea contra el puente, ya solamente el golpe el virar el vagón donde se va, ya automáticamente ahí ya hay una mala percepción de lo que puede pasar, ¿verdad? Pegan contra el puente, algunos pasan directo, un vagón queda guindando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Queda ahí en el aire, o queda recostado en la ladera de la base del puente, y posterior, las personas que ya ahora sí, por su recarga, salen expulsados. Se van cayendo por doquier, y esto provoca que algunas personas caigan encima de otras, provocando una compresión, un efecto compresión dentro de ellas, y el intento de las personas por salvaguardar su vida, de ponerse en un lugar seguro y llegar a algún sitio donde se sienta que ahí no va a pasar nada más, es donde instintivamente la persona pasa por encima de quien sea para salvarse. Sin contar quienes están adentro, conscientes, inconscientes, desorientados, si están heridos, si tienen heridas graves. La gente en este momento lo que hemos vivido nosotros es eso, quiere ponerse en salvaguarda, llegar a un sitio seguro para después pensar qué voy a hacer. Es el instinto natural de las personas, no podemos obviar eso. Son muy pocas las personas que coherentemente dentro de una situación o un incidente como el vivido en esa fecha, tengan la capacidad para ubicarse en contexto y decir, no, de aquí no me muevo hasta que pueda ayudar a alguien más. Lo otro importante que hoy día hay es el sistema de clasificación de pacientes. Cuando uno llega a una emergencia de esas en donde hay personas muertas, otras gravemente heridas y otras medianamente heridas, incluso gente que resulta ilesa, es necesario clasificar a los pacientes, porque no se puede trasladar al mismo tiempo a todos los pacientes. Tampoco los centros hospitalarios tienen capacidad para recibir a todas las personas en un solo hospital, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se clasifican los pacientes a través de un sistema que se llama triage, que esto lo que hace es pues concentrarse en las personas que tienen lesiones más graves, que realmente están poniendo en peligro su vida por un paro,
cardíaco, por un derrame, por alguna situación realmente que comprometa su vida. Esos son los que tienen prioridad para ser atendidos y ser trasladados. Después, los que tienen medianamente lesiones, pero no son lesiones que van a comprometer su vida. Por ejemplo, una fractura en una extremidad se puede estabilizar, pero la persona no va a morir por eso. Entonces puede esperar a que sean trasladados los que tienen condiciones más graves. Y por último están los que llamamos los vértices, ¿verdad? Que son personas que sufrieron pequeñas lesiones, que eso se pueden esperar hasta el final para ser atendidos, porque no está comprometida su vida. Lógicamente, si hay un grupo que son las personas que mueren, que también pues, son considerados dentro de esta clasificación. Entonces, este sistema lo que permite es darle más posibilidades a las personas que más tienen posibilidades de vivir y que realmente tienen la posibilidad de ver comprometida su vida. Entonces, el sistema de clasificación, el sistema de comunicación que existe hoy en día, son dos diferencias, digamos, notables en todo esto. Además, está pues el tema de la posibilidad de mover los pacientes a los centros hospitalarios, ¿verdad? Porque muchos se pueden estabilizar en el lugar, pero otros requerirán estar en una sala de emergencias de un hospital. En esa época, lamentablemente, no había tantas ambulancias, tantos vehículos como hay hoy en día, y las posibilidades de llevar un paciente a un centro hospitalario, inclusive eran tan rústicas que en ese trayecto la persona podía morir, ¿verdad? Y lo vivimos todos los días en algunos accidentes que hemos tenido. Este accidente nos refleja muchas cosas. Las condiciones en que estaban en ese momento, la capacidad instalada a las instituciones de respuesta. Bien, usted dijo que la forma de llamar fueron dos. Una, la continuidad de la máquina hasta San José, la otra, el boyero que llegó hasta la Basílica imagino que la de Santo Domingo, sí. Para poder dar el aviso y la reacción de las personas que con sus limitaciones llegaron a este punto. La cantidad tan poca que teníamos de respuesta de todas las instituciones en ese momento se evidencia en función de lo que podemos ver aquí, la cantidad de personas foráneas trabajando, y foráneas me refiero extraoficiales, ¿verdad? Sí. Pero aún así hemos tenido también particularmente la participación de instituciones aquí en este accidente. Por la seguridad es importantísima. Ya ahora tenemos la dicha de que si sucede un accidente, las instituciones de respuesta o de primera respuesta que están instaladas en el país tienen la capacidad, aunque sea básica, de poder responder al sitio y darle la atención debida y traslado a centros hospitalarios. Antes esto, pues imagino que el traslado de los pacientes que estaban heridos, costó mucho y eran carros particulares que muchas veces tenían la particularidad de apoyar las acciones en función de la vida del paciente. No ahora que ya se utilizan otros sistemas, otras metodologías de atención, y dependiendo de la situación en que se encuentre el paciente, de sus fracturas, de sus traumas o sus heridas, pues así se le da primero el tratamiento en sitio, básico, inicial o avanzado si se encuentra el recurso técnico en el lugar, para poder trasladarlo de una manera más cómoda y segura al centro hospitalario. Estas escenas nos enseñan a nosotros que somos muy vulnerables, obviamente, tenemos una capacidad instalada en este país y modestia aparte, tenemos una capacidad de respuesta increíble a nivel nacional. Feo hacer comparaciones, si ustedes lo saben muy bien, Jorge, pero a nivel de Latinoamérica somos uno de los mejores en este tipo de atenciones. Y no hablo solamente de la Cruz Roja, que tiene su capacidad, sino institucionalmente hablando en el país. Tenemos esa capacidad de respuesta. Estoy con Héctor Chávez, el director del Cuerpo Nacional de Bomberos de la benemérita institución, en el lugar de los hechos exactos, donde hace 96 años esto estaba teñido de rojo y estaba lleno de cuerpos por la tragedia, la catástrofe de Vidilla. Estando en el lugar, vemos lo difícil que fue para esa época hacer el rescate de los cuerpos que estaban aquí, por esos farallones que están ahí. Y hoy, aprovechando que don Héctor estaba por aquí, le pedí el favor de que me explicara. Héctor, transformemos esto de ayer a hoy,
con este ejercicio. Sí, cuando nos encontramos en este lugar y tratamos de viajar en el tiempo para volver al momento en que ocurrió la tragedia, vemos que hay factores que han cambiado a nivel tecnológico, pero muchos no han cambiado. Por ejemplo, el nivel de acceso acá, al igual que hace 96 años, es un nivel de acceso difícil, especialmente si vemos la altura y el camino que se siguió, que estaba a nuestras espaldas, por donde se extrajeron a las víctimas. Entonces, recordemos que la primera etapa es alertar para que vengan los cuerpos de respuesta. En esa época no había cuerpos de respuesta tan organizados como hoy en día. Entonces, hubo un gran periodo de tiempo en donde no se recibió pues, la comunicación en el momento apropiado. Lo segundo es, pues, quiénes llegaron. Aquí llegó gente con pocos conocimientos y en el tema de la presión hospitalaria, y se hizo lo que se pudo. El hecho de sacar a las víctimas, que es la primera etapa, pues accesarlas y extraerlas, indudablemente fue muy difícil. Muy probablemente no tenían camillas ni equipos como los que hoy en día tenemos para poderlos extraer en forma segura, y es probable que las lesiones, probablemente es muy seguro que se hayan agravado. Lo segundo es, pues, el método de transporte. Desde aquí hasta los hospitales tuvo que haber sido algo muy difícil, porque se utilizaban carretas, caballos. Entendemos que el mismo tren se utilizó. Sí. Eso evidentemente no eran las mejores condiciones. Y lo tercero es la capacidad de respuesta a los hospitales, ¿no? Los hospitales hoy por hoy tienen una capacidad limitada. Esta emergencia hoy mismo sería muy difícil de manejar, pues los hospitales tienen una capacidad para pacientes rojos muy limitada, incluyendo los de la área metropolitana sumados en sí, no alcanzan una capacidad más de 30 personas en categoría roja. Y es muy probable que aquí llegara gente con categorías de ese tipo. Entonces, nivel de acceso, dificultad para extraer a las víctimas, dificultad para trasladarlas, etc. Hoy en día tenemos equipos de rescate vertical que podemos utilizar para llegar más rápido hasta las víctimas, podemos extraerlas en forma menos agresiva, más segura, pero no por eso pues las condiciones hoy son favorables. Es un lugar muy complicado y, como se puede observar, pues esto no ha cambiado en el tiempo. Vieran qué difícil es tratar de entender cómo poder rescatar un cuerpo o sacarlo de aquí con estas condiciones tan difíciles, Héctor. A pesar de la tecnología y que todo el rescate ese vertical y todo, sigue siendo complicado. Y como vos lo decís, por supuesto que uno no espera nada de eso, pero una situación como la de hace 96 años, hoy sigue siendo complicada. Evidentemente las condiciones siguen siendo complicadas. Hoy hay calles que llegan más cerca de este punto, pero aún así sacarlos del cauce del río y llevarlos hasta el nivel de carretera es en sí una maniobra muy complicada y muy lenta. Sí, bueno, es parte de los cambios que la tecnología nos ofrece, pero que aún así en esas condiciones como las que tratamos de regresar vemos que sigue siendo muy difícil. Pero lo importante es que esto sirva para tomar las previsiones del caso, ¿verdad, Héctor? Que es lo más importante, eso, tratar de evitar una sobrecarga de trenes y velocidades y todas esas situaciones. Sí, la lección tiene que aprenderse y tenemos que evitar tragedias futuras. Sí. Hay condiciones que todavía se mantienen de riesgo acá y son las que tienen que ser analizadas para que se tomen acciones correctivas. El hecho de montar un puesto de atención de víctimas en el sitio es para darle una clasificación. Nosotros lo llamamos un triaje o un triage. Se clasifican dependiendo de la gravedad del paciente. Si el paciente está fallecido, obviamente automáticamente no se le hace absolutamente nada. Pero si el paciente tiene posibilidades de sobrevida, son los primeros que se trasladan. Y así, dependiendo, entre menos lesiones tenga, más tarda en trasladarse al centro hospitalario. Para que esto le den la prioridad en el hospital a aquellas personas que sí puedan sobrevivir, que sus lesiones no vayan a comprometer su vida. Tenemos los pacientes que están menos lesionados, pero son lesiones importantes, que pueden pasar a una condición mucho más delicada o continuar en esta condición mientras son atendidos. Si pasan a esta otra condición más delicada, pues acelera más su atención. Y si quedan en esta, pues tienen un compás de espera ahí, mientras se desocupan con los que están prioritarios. Y tenemos los que son ambulatorios, que no les ha pasado nada y que de ello
simplemente se valoran para cualquier eventualidad posterior. Es decir, si tiene algún síndrome de latigazo, que puede ser muy común en este tipo de accidentes, su cuello... Expliquemos su cuello, esto, Carlos, ese síndrome ajá, de el síndrome de latigazo, hablamos hace un momento Sí, claro. del frenado del bus, ¿verdad? Ajá. El frenado del bus me va a tirar hacia adelante, mi cabeza se hace para atrás. Ajá. Lo que hago es hacer así. Ajá. Entonces, cuando yo vuelvo a mi posición, hago para atrás y mi cuello se hiperextiende hacia atrás. Entonces, ese efecto de latigazo de movimiento de cabeza va a afectar mis cervicales. A eso se le llama efecto de o síndrome de latigazo. Esta condición de momento no es peligrosa si no ha sido muy grande la desaceleración que nosotros decimos, intempestiva. Nosotros vamos en moto o en carro y pegamos contra algo, viajamos a una velocidad y algo nos detiene de improviso, ¿verdad? Y eso es muy dado y que las personas tengan que sacarse con el cuello, ajá, el collarín que nosotros decimos, que se tenga que inmovilizar en una tabla temporalmente, en una férula larga de espalda, para que esta trate lo menos posible de que su Vértebras. columna vertebral en su totalidad tenga algún movimiento que por pequeño que sea vaya a dislocar alguna vértebra y provocarle alguna lesión importante o una cuadraplegia. Así que muchas veces hemos vivido eso, personas que no quieren ser atendidas, que andan caminando por allá y para acá, hacen un movimiento tan sencillo, vuelven la cabeza para ver a algún lado o al otro y automáticamente las vértebras se desplazan y quedan paralizadas. Entonces esto, imagínense la condición en esta escena, que hay que empezar detalle por detalle, y bien usted lo decía, los muchachos que están ahí ayudando, intentando sacar a la gente, primero la herida, quienes estaban más o menos heridos, y luego la dantesca imagen de los que quedaron en la escena fallecidos. Tenemos un manejo de cadáveres en escena, tenemos que poner un área de fallecidos o una morgue en el sitio, ¿para qué? Para que podamos sacarlos a ellos y empezar a trabajarlos de último. En la buena teoría eso es lo que debemos hacer, porque si fuera una escena ahorita, en este momento, tendría que quedar cada uno de ellos en el sitio hasta que se haga las inspecciones que tenga que hacer por parte del organismo que corresponde, ¿verdad? En este caso, organismo de investigación judicial. Cada uno de ellos puede hablar por sí solo, es decir, aunque no emita una palabra, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué cayó este muchachito de 15 años en esa piedra? La cinemática me va a ayudar mucho desde esa posición a empezar a medir distancia, velocidad, dónde podría venir el muchacho también por haber caído en esa piedra. No sé si fue muy largo o muy cerca del puente. Toda esa condición me lo puede decir ahí. Y los expertos en el tema pues pueden darle más información. Igual los que quedaron cerca, qué pasó, o quedaron dentro del vagón. Cada uno de ellos habla a su manera, ¿verdad? Y expresa de una forma silenciosa, como le digo, qué fue lo que ocurrió en el accidente. Por eso es cuando se maneja. Cuando se maneja un incidente de estos, si hay fallecidos y hay que hacer un movimiento de emergencia, se documenta. Sí. Se documenta para que nosotros tengamos la oportunidad de entregarle a la persona encargada de las inspecciones. Así lo encontramos, pero tuvimos que hacer este movimiento de emergencia porque se estaba quemando o en este caso, si el vagón se iba a caer, había que sacar a la gente porque si no podía caer al vacío. Cosas así por decirlo, que nos permita a nosotros después, o a los muchachos de inspecciones, saber cómo estuvo, cuál fue la posición que se encontró, hacia qué lado estaba recostado, hacia qué otro, o si estaba tirado en el suelo, si estaba de cuclillas o acostado boca abajo, posición prona, si estaba de espalda o de medio lado. Todo eso les da un indicio de qué fue lo que pasó. En una situación de esas, Héctor, ¿cuántas unidades desplazaría el cuerpo de bomberos? Sí, es preocupante ver cómo las salas de nuestros hospitales tienen capacidades para atender 10, 12,
15 pacientes rojos, de los que son críticos. O sea, si usted suma aquí en los centros hospitalarios de San José, Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios, Hospital México, ¿verdad? Que son los lugares donde nosotros trasladamos los pacientes rojos que puedan atender en forma simultánea, no creo que superen los 40, ¿verdad? Imagínense una tragedia de este tipo, hoy en día, donde mueren tantas personas y hay tantos pacientes rojos, yo creo que esto colapsaría, digamos, el sistema hospitalario actual, ¿verdad? También los recursos que habría que enviar para trasladar serían innumerables, se requeriría una logística muy fuerte para mover y que no se bloqueen los caminos, porque tenemos los curiosos que llegan siempre y obstaculizan los caminos y el lugar es de difícil acceso. Realmente, afortunadamente hoy tenemos un sistema que se llama Sistema de Comando de Incidente, que permite el accionar de las diferentes instituciones que llegan, pero nuestras generaciones no se han enfrentado nunca a una situación como esa. Ninguna de las instituciones con las generaciones actuales ha enfrentado algo como eso. Se ha mejorado muchísimo, pero esperamos no tener que enfrentar un reto de ese tipo, porque es bastante complicado y por eso es de admirar todo el trabajo que esta gente hizo hace casi 97 años, ¿verdad? Bueno, Carlos, te agradezco mucho esta explicación que espero que le sirva a todos los visores de este documental que vamos a hacer, porque es muy importante de que esa escena permita interpretar hoy cómo actuaría la Cruz Roja, ¿verdad? Claro. Imagínate, usted sabe lo que significaría hoy asegurar una escena de eso. Qué complicado, ¿verdad? Claro. Es bastante recursos que se... Porque aquí estamos hablando de 200, ¿cuántas personas? 290. 90 personas que fallecieron. ¿Con cuánta capacidad viajaba en ese momento el tren en sí? Con más de 1000 personas, imagínense. Más de 1000 personas. Y tenemos en 6 vagones. Nosotros tenemos que pensar, démosle la vuelta al tren y pongámoslo con un avión. Nosotros tenemos un sistema de atención en aeropuertos para cualquier situación de emergencia. Va a depender de la cantidad de personas a bordo que nos digan para así movilizar la cantidad de recursos al sitio. A veces movemos solamente 2 ambulancias y un equipo de rescate, porque vienen 2 personas en una avioneta que se declaró en emergencia. A veces tenemos que mover 40, 50 ambulancias porque nos reportan que son 300 personas las que vienen en un avión y se declaran en emergencia. Y activar no solamente esas 300, sino el resto de ambulancias alrededor de las ya que están respondiendo, de los comités aledaños, para que se activen y, si es necesario, movilizar más recursos. Entonces, vea la complejidad que nos da un avión con 300 personas, que no sabemos dónde va a caer, toda la historia que podamos alrededor de eso. Ahora un tren de esos que venía con más de 1000 personas a bordo, un promedio de 290, ¿cuántas personas en su estado delicado quedaron en ese sitio? No podríamos mover menos de 100, 150 ambulancias para poder dar abasto. Ahora, no solamente esto, tenemos que hacer algo muy coordinado, porque los centros hospitalarios también tienen sus niveles de atención y su capacidad de atención. Sí. Entonces, no es lo mismo que, y viéndolo del tren que le comenté, que chocaron ahí por la sabana, de frente, hubo que hacer una coordinación entre las instituciones de respuesta, en este caso nosotros, Cruz Roja, para poder tener el contacto con todos los hospitales de gran área metropolitana, para que nos dijeran, bueno, los pacientes rojos los va a atender el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México. Eso nos libera el Calderón Guardia, nos libera el Hospital de Cartago y el Hospital de Heredia, porque aún así nosotros no solamente disponemos, por eso dije, de gran área metropolitana, y si fuera necesario activamos el de Alajuela, para poder ir distribuyendo los pacientes entre todos y que todos tengan la oportunidad de salir rápido del tema. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? La capacidad hospitalaria está ya de por sí mermada, hoy por hoy, por la cantidad de pacientes que llegan
que llegan con emergencias propias. Es decir, no por el hecho que haya un accidente, ya yo no tengo derecho a cortarme. Sí. No, todo lo contrario. O chocar ahí al frente por estar viniendo lo que está pasando, con el respeto a la expresión, pero por estar viniendo lo que está pasando en el sitio, de choco o atropello a una persona y se convierte en una víctima más. Y que tiene que ir a un centro hospitalario que lo atienden. Entonces entra en juego mucho la coordinación. Por eso le digo, esto para mí en ese momento puede ser dantesco por la capacidad de respuesta. Hoy tenemos toda la tecnología, tenemos muchos recursos y esto todavía para nosotros es bastante impactante, ¿verdad? Sí. No vamos a decir que no tenemos la capacidad de atención, la vamos a tener y vamos a dar la respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya nos tocará a los que nos toca esto, ver de dónde sacamos para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Ya hemos visto qué opina el Cuerpo de Bomberos, qué opina la Cruz Roja, pero ¿qué opinamos nosotros? ¿Estamos haciendo lo correcto para evitar o tomar las previsiones del caso para que eso no vuelva a ocurrir? Eso depende de nosotros. Por eso los invito a ver en la próxima entrega el análisis que hacen una serie de jóvenes físicos sobre las teorías que hasta el momento existen en relación a la causa de ese accidente y unas nuevas hipótesis que ellos formulan para comprender mejor la dinámica de ese accidente y que entendamos que la tecnología de hoy, que no es la misma de hace casi 100 años, contribuye de manera muy evidente a la formulación de respuestas que antes costaba mucho obtener.